Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Macario, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Violeta Huerta. Mire, aquí hemos hablado de la ley esta que consideran represiva, la denominaron ley Atenco, otros le dicen ley Erubiel, pero queremos conocer su opinión de ustedes, qué piensan sobre el contenido de esta ley, sobre todo en los aspectos más controvertidos, más cuestionados y que incluso pueden ser sujetos de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, es la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México. Y también en este programa vamos a tocar el Día del Periodista Mexiquense, este lunes 11 de abril. También queremos hablar un poco de los motivos que llevaban precisamente al gobernador a pedir a los diputados que buscaran una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, que es nuestro tema principal, el tema de la contaminación en el Valle de Toluca. También el tema de las lluvias para este año, la clausura simbólica y protesta que hizo el PRD hace unos días afuera de las oficinas de IGA en protesta, por todos los beneficios que se han dado al empresario Juan Armando Hinojosa, y también reiterar este asunto del velatorio del IMSS, que lamentablemente no se ha abierto y no está ofreciendo servicio. Pero vamos primero a ver con ciudadanos cuál es su opinión en torno a esta ley que regula el uso de la fuerza pública. Nosotros hemos presentado diversos testimonios de actores públicos, pero ahora vamos a ver qué opina la gente. Vamos a ver. Porque todo el mundo debe tener un derecho a expresarse libremente, y es como si estuviera reprimiendo ese derecho. Si la protesta es pacífica, pues estoy en contra. Si la protesta pues va a otros extremos, pues sí habría que tomar medidas drásticas. Pues no vamos a tener ya formas de cómo expresar lo que pensamos, lo que no estamos de acuerdo en lo que están aprobando. Esta ley pues creo que no va. Es de que este país no está bien. La gente se ha quedado callada por mucho tiempo y está permitiendo que este gobierno que tenemos lo vamos a seguir teniendo si la gente no dice lo que piensa, lo que quiere, y nos están fregando de muchas maneras. O sea, a mí no me parece o no estoy de acuerdo en que se criminalice la protesta, porque cuando tenemos una población que está padeciendo bajos salarios, que está teniendo problemas para tener acceso a sistemas de salud, que tiene problemas en el transporte, pues obviamente va a haber desacuerdo por parte de la población, y si los dirigentes o las personas que están encargadas de gobernar son insensibles a este tipo de manifestaciones o en desacuerdos de la sociedad, y para responder a las inquietudes de la población que se organiza van a utilizar una ley que puede afectar a la población, y que además la decisión la puede tomar una persona o un policía en ese momento sin tener que requerir a un sistema de justicia que ya está establecido, entonces ¿cuál es la función de los poderes del gobierno, de los poderes que conforman el gobierno ejecutivo, legislativo, judicial, policía, o que un policía tome una decisión que no le corresponde y que en ese momento pueda actuar, digamos, al calor de las cosas en ese momento, y no pueda tomar una decisión correcta y después dejar algo o un crimen, porque eso prácticamente un policía no tiene derecho a decidir sobre la vida o si utilizar un arma o no sobre otra persona? ¿Quién va a responder por esas actitudes? Prácticamente, o lo que se ha regulado en materia de derechos humanos prácticamente quedaría nulo, sería nulo, y no tiene ningún caso, o la población estaría indefensa ante cualquier injusticia que se cometa en contra de ellos. Claro que sí violentan ese tipo de libertad de expresión, pues ¿dónde está la libertad de manifestarnos y todo eso? Y sí violentan, porque tenemos derecho a expresarnos. Si está bien o está mal, pues obviamente ellos con tal de protegerse van a decir que está mal que nos manifestemos, y van a hacer algo en contra de nosotros, ¿no? Si nos estamos manifestando por algo. Pero debería el gobierno poner un cierto equilibrio en cuestiones económicas, sociales, culturales, para que no hubiera tantas manifestaciones. Pues sí es violatoria, ¿no? Porque pues ante todo se supone que si se están manifestando es para defender los derechos, ¿no? A veces el gobierno no atiende las necesidades de un pueblo, ¿no? Donde hay carencias y a lo mejor hay muchos problemas, entonces obviamente el gobierno, no el gobierno sino la gente, ¿no? Entra en crisis y hace sus huelgas, a lo mejor de esa manera podrían ayudarlas, ¿no? O al menos más bien hacerles caso.
Y no se vale de que lleguen nosotros y los agredan, ¿no? Cuando a lo mejor los demás lo único que quieren es una respuesta. Y la mayoría de veces, obviamente el gobierno no dice lo que son las cosas, sino que obviamente dice lo contrario, ¿no? Que la gente son las agresivas y cosas así, cuando es al contrario. La verdad, yo digo que el gobierno manda policías y los golpean y nada más sacan lo que al gobierno le conviene, no que a la gente lo que realmente le pasa. ¿Por qué aprueban leyes a lo tonto? Debe de corregirse. Además, ellos cuántas veces han hecho protestas, y no solamente a nivel público, dentro de la misma Cámara de Diputados. Es ilógico totalmente. Bueno, los policías no están lo mejor preparados. Hay muchos policías que pues luego usan la violencia, y yo creo que debería de ser un poco más regulada. No creo que todos sean así, que todos sean unos salvajes o que todos actúen mal. También creo que pues, son personas que están haciendo su trabajo, pero en realidad, como en todos los trabajos, no todos lo realizan de la mejor manera. Pero pues la ley me parece un poco exagerada. Bueno, me parece que deberían de hacer un poco más de detalles, en este caso, no solamente poner una ley, sino de verdad considerar diversas situaciones, considerar qué podría pasar o... No creo que sea lo más indicado. Sí entiendo que llega gente que se les sale las cosas de control, que piensan las cosas diferentes o actúan violentamente, pero aún así es un reflejo, ¿no? Un reflejo de su malestar. Tendrían que preparar de otra forma a los policías para que puedan saber qué hacer en determinados momentos. Hay muchos videos y todo que empiezan a pegarles a la gente, entonces eso pues creo que no está padre. Entonces, sino una estrategia mejor que decir, vamos a madrear a estos güeyes y así. No, pues, el uso de armas me parece que no es apropiado. O sea, independientemente de cualquier cosa, pues deberían hacer pasar por el sistema de justicia y que no tengan que agredirlos físicamente. En realidad hay un retroceso en cuanto si se llega a aplicar esa ley. Si ya fue aprobada, nosotros como población debemos de tomar carta en el asunto y organizándonos, que dicha ley sea rectificada en algunos aspectos. Y sí debemos de quizás verificar qué tipo de personas o políticos es lo que queremos para que vaya cambiando. Mire, por principio de cuenta, a mí me da mucho gusto que nuestros entrevistados se muestren informados, que conozcan algo de la ley y sobre todo que los aspectos más negativos. Y también yo suscribo sus posiciones sobre el hecho de que pues no debe de criminalizarse la protesta social. Yo creo que ahí está lo que es cuestionable de esta legislación. Por supuesto, vemos que la mayoría de la gente, prácticamente toda, está en contra de que se criminalicen las protestas sociales y bueno, se ve que conocen la ley, se ve que han conocido sobre todo las críticas que se han vertido y también están señalando que pues no están de acuerdo, ¿no?, con esta norma. Incluso hay por ahí quien dice que pues aprueban las cosas sin revisarlo antes. Y evidentemente la gente, no sé si algunos hayan o no participado en protestas, pero a pesar de que pueden ser muy molestas también para los ciudadanos, cuando pues no los dejan transitar, están pugnando porque se respeta el derecho de libertad de expresión. A mí me dio mucho gusto el lenguaje desenfadado propio de los jóvenes de ahora, de algunas personas ahí, que nos decían incluso que podía en un momento dado la policía decir, pues según la ley me autoriza para cuando haya peligro, pues yo actúe, incluso use arma, y puede pensar, quizás si es un policía represivo o poco prudente, pues ahorita es la oportunidad, ahorita representa peligro esta situación, aunque no la represente, ¿no?, por una parte. Por la otra también habría que ver que el poder público muchas veces actúa con perversidad. ¿Cómo sabemos si no puede mandar gente provocadora para que precisamente haya represión? Incluso gente armada para que pueda haber hasta uso de las armas, ¿no? Entonces, esto es muy delicado y creo que tienen que verlo, tienen que corregirlo, no puede seguir esa ley en los términos que está ahí. Sí, también hablan precisamente de que los policías, bueno, a veces están estigmatizados, hay quienes creen que no están preparados también para actuar conforme a esta ley, pero por otro lado, bueno, también pide, ¿no?, señalar que pues hay policías buenos y policías malos, pero evidentemente que la ley, con todo lo que ha generado, y podemos ver personas de diferentes edades, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, y todos conocen, todos hablan, y todos piden pues que no se criminalicen las protestas y que no se dé permiso para golpear prácticamente. Sí, yo me pregunto muchas veces y cuestiono
que el gobernador no tiene asesores, no tiene consejeros, que le digan pues las cosas que no debe de llevar la ley porque son indiscutiblemente inconstitucionales. Entonces, esta ley incluso se supone que este mismo temor de que puedan que hacerla para atrás condujo a que estén pidiendo que sea la propia Cámara la que ahora pues pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decida si es inconstitucional o no. La verdad es que, bueno, aquí va a haber diferentes cuestiones. La ley ha seguido una ruta crítica importante a partir de que no es cierto, hay algunos medios que manejaron el hecho de que la ley llegó un 15 o 16 de marzo y se aprobó el 17 y se publicó el 18. Eso tampoco es cierto. La ley llegó en enero y a partir de ahí no se conoció, al menos públicamente, que las comisiones se reunieran. Eso sí, que hubiera un estudio, que hubiera ahí pues un análisis concienzudo a fondo de esta ley. Se habla de que hubo unas 8 reuniones, pero parece que estas 8 reuniones fueron en 2 o 3 días solamente, de tal forma que el día 16 de marzo, que estaban citadas las comisiones, no se pudieron llevar a cabo por falta de consensos. Entonces, el día 18, bueno, pues el día 17, perdón, en la sesión ya se aprueban primero en comisiones y después, bueno, ya en la sesión de pleno, y al otro día de manera inmediata se publica, aunque la ley, también eso es algo que tiene que quedar muy claro, no ha entrado en vigor. La ley entra 90 días después de que se publica, 90 días hábiles, que se estarán cumpliendo en el mes de julio, después de la segunda quincena. Sí, y creo que a mí también me parece que ha habido un mal manejo en cuanto a la defensa, a la argumentación que expone el gobierno para decir que se hicieron justo, que está bien que no hubiera la ley, al mencionar que estaban avalados por el Comisionado de Naciones Unidas y también porque se trataba de una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Parece que ya está comprobado que eso no ocurrió, o sea que no sé de dónde sacaron ese argumento, pues que los hace quedar mal también. Sí, de hecho el PRD ha señalado que ellos cuando ya fueron a preguntar al alto comisionado de la ONU y que tienen un comunicado, incluso que se le dio a un medio de comunicación también, donde señalan que ellos nunca avalaron la ley. La verdad es que es muy grave que pudiera el gobierno mentir en torno a esto para tratar de avalar una ley, porque el mismo comisionado de Derechos Humanos del Estado de México también ya dijo que ellos nunca dieron su aval, que estuvo el primer comisionado, pero que evidentemente ellos no dijeron sí que se apruebe la ley, que esté bien porque estuvo muy poco tiempo. Así que, bueno, esto viene evidentemente así a molestar seguramente a las autoridades, pero también a dar luz de lo que está ocurriendo, porque es el mismo gobernador quien pide a la legislatura que promueve una acción de inconstitucionalidad sobre una ley que él propuso. Y los diputados ahora han ido a atacar una ley que ellos aprobaron. Las bancadas que lo aprobaron son quienes lo están atacando, o la mayoría. ¿No? Yo creo que por principio de cuenta es necesario que se regule el uso de la fuerza pública, pero limitándola para que no incurra en violación de los derechos humanos. Y esto lo que están haciendo es al revés, están autorizando una ley que efectivamente implica derechos para la vigencia de los derechos humanos, porque dejan en manos de policía, al criterio de la policía o de los mandos policíacos, es decidir si aplican o no aplican la represión, por ejemplo, decidir cuándo es legal y cuándo no es legal una manifestación, y me parece que eso un policía no puede tener criterio, ni puede tener la sensibilidad ni los conocimientos para que decida un tema tan delicado como es el ejercicio de la libertad de expresión, de reunión y de manifestación, que son garantías básicas de la Constitución y de las personas del país. Sobre todo porque estamos ante una policía, o policías en este caso, todas, tanto la policía ministerial como la policía municipales, como la policía estatal, que no están preparados, los custodios de los penales también, que no están preparados porque no saben cómo reaccionar y cómo evitar ser provocados y no molestarse y no reaccionar como reaccionaron en Atenco, por ejemplo. Ahora, las organizaciones sociales han señalado que esta ley no tiene por qué llamarse ley Atenco, que se tiene que llamar ley Erubiel, porque ellos dicen que le devuelven así la responsabilidad al gobernador de una ley que fue él quien la promovió y que, bueno, ha generado un escándalo nacional. Sí, yo creo que incluso innecesario, porque si sus consejeros le hubieran dicho, no, esto no hay que meterlo, no hubiera pasado nada. La ley se hubiera aprobado y hubiera entrado en vigor cuando lo decide, cuando lo determina pues la Gaceta Oficial, pero sí afectaron cuestiones que no debían haber incluido. Así es, evidentemente. Y es una ley que va a seguir dando mucho de qué hablar, porque bueno, la Corte no tiene un plazo específico para definir finalmente qué va a ocurrir. También la está revisando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y seguramente pues vamos a seguir escuchando argumentos y bueno, ataques también a los políticos, por un lado y por otro, de quienes están y no a favor. Vamos a un corte, regresamos.